Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Muy buenas noches, bendiciones a usted y a su familia, que estamos acá una vez más. Dios le bendiga de una forma muy especial. Estamos aquí una vez más para compartir la palabra del Señor, siempre con su programa El Faro de Alejandría. Hoy vamos a estar viendo el periodo intertestamentario y la espera del Mesías. Algunos le llaman periodo de silencio. Puede ser llamado de las dos maneras, pero en esta ocasión lo vamos a llamar, como lo llaman las ciencias bíblicas, periodo intertestamentario. Bienvenidos, hermanos, hermanas, en este su programa. Este es un espacio donde la luz de la palabra del Señor ilumina los tiempos oscuros de la historia, donde el testimonio de Dios nos guía cuando parece que no hay voz, donde parece que no hay revelación, no hay respuesta visible. Entonces, en esta oportunidad vamos a estar explorando un tema muy fascinante. Mis amados, es un tema muy especial. Vamos a profundizarnos en este periodo intertestamentario. Mis amados, quiero que hagamos una pequeña introducción o transición hablando del programa anterior. En el programa anterior estuvimos hablando cuando en el tercer retorno regresa Nehemías. Mis amados, cuando nosotros hablamos de este periodo intertestamentario, estamos hablando de un periodo de aproximadamente 4 siglos entre cuando Nehemías viene y reconstruye los muros. Ya decíamos que en el primer retorno fue en el año 538. Ese fue el primero. El segundo retorno fue en el año 458. Y el tercer retorno lo encontramos en el 444. Del 444 hasta la llegada del Mesías, a eso se le ha conocido como periodo de silencio, a lo cual le llamamos en este programa periodo intertestamentario. Mis amados, en este periodo vemos nosotros aparentemente una ausencia divina. Vemos una etapa de transición, vemos una etapa de transformación y de preparación. Cuando hablamos de periodo de silencio, por eso se le llamó así, o se le llama así en algunos institutos bíblicos, porque después de que Nehemías reconstruye los muros hasta el Nuevo Testamento, no hay ningún dato escrito en este sagrado libro, como lo es la palabra del Señor. Están todos aquellos libros a los cuales nosotros conocemos como deuterocanónicos y conocemos como libros deuterocanónicos y apócrifos. Pero mis amados, cuando el profeta Nehemías termina de reconstruir los muros de Jerusalén, el pueblo ya había regresado, es decir, el segundo retorno. Se había reconstruido el altar,
se había restaurado el templo también y finalmente se había levantado o restaurado las murallas que protegían la ciudad. Mis amados, pero aunque se había restaurado, había esa restauración estructural, tanto del templo y de las murallas, faltaba la voz profética. Después del profeta Nehemías, el Antiguo Testamento nos entrega un mensaje, oiga bien, a través del profeta Malaquías. Y es a partir de ahí, Dios ya no envía nuevos mensajeros, es decir, mensajeros canónicos, es decir, mensajeros que tengamos escritos en este libro sagrado. Mis amados, no hay nuevos libros que se hayan considerado canónicos, sino deuterocanónicos y libros apócrifos que no fueron considerados 100% inspirados. Entonces, en el programa anterior estuvimos hablando de algunos profetas, por ejemplo, en los programas anteriores estuvimos hablando de profetas preexílicos, exílicos y profetas postexílicos. Entonces, mis amados, quiero hacer un paréntesis para poder ponernos en contexto. Ya hablamos del periodo antes del exilio babilónico, el periodo que Israel vivió en el exilio y el periodo del retorno. Cuando Israel regresa a su tierra, es decir, allá por el año 444, Nehemías reconstruye los muros, con Esdras reconstruyen el altar y surge la adoración de nuevo. Hasta ahí tenemos nosotros bíblicamente escrito. A partir del año 444, que es el tercer retorno, hasta la llegada del Mesías, no tenemos ningún escrito canónicamente. Sí hay libros, como el libro de Enoc y algo otros que pudiese mencionar, que nos hablan del periodo intertestamentario. Por eso se le ha llamado siempre 400 años de silencio. Pero si nosotros tomamos que el tercer retorno fue en el 444, entonces no en sí son 400 años, son más de 400 años. Entonces quería hacer esa aclaración. Mis amados, cuando Nehemías regresa en su tercer retorno, reconstruye las murallas, le devuelve las tierras a los que se las habían quitado, deudas entre ellos, regresan a las mujeres no de sangre pura y de allí surge la línea de los samaritanos. De eso vamos a estar hablando en otra ocasión, pero a partir de ahí empieza el periodo intertestamentario, empieza el periodo que algunos le llaman de silencio. Usted puede ver, por ejemplo, tengo mi Biblia acá. Usted puede ver después de Nehemías está el libro de Esther, Job, Salmos, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. Pero de Esther, oiga bien, de Esther, de esos libros en adelante, todos esos escritos, todos esos acontecimientos, Job, Salmos, por ejemplo, de David, son datos o son relatos pasados. No es que suceden, porque muchas veces nosotros cuando decimos aquí está el libro de Nehemías, luego está el libro de Job, el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés,
Muchas veces pensamos que esos acontecimientos sucedieron después que Israel regresó de Babilonia. Y eso no es así. La historia cuenta hasta que se reconstruyeron los muros. Y todo lo demás sucede, mis amados, sucede en tiempos antes, mis amados. En este momento quiero continuar con lo que estábamos hablando. La restauración de los muros y del templo y del altar ya estaba hecho. Es decir, la estructura ya estaba lista. Recordemos que cuando se fueron para el exilio, habían reyes. Cuando regresaron del exilio, tenían tierra, tenían templo, pero no tenían rey. Entonces, después del exilio, los únicos que gobernaban o los únicos que estaban como dirigiendo, pudiéramos decir, eran los sacerdotes. Por eso en otros programas vamos a estar hablando acerca de los macabeos. Ahí entra este punto del cual estoy hablando en este momento. Después del exilio ya no hay más reyes. Hasta el día de hoy en Israel no hay reyes, sino se les llama primer ministro. Así se les llama en este caso en el tiempo actual. Y después de ahí del exilio, del tercer retorno, nunca más se les vuelve a llamar rey. Así que, mis amados, durante esos llamados 400 años, el pueblo de Israel no escuchó nuevas voces de parte de Dios, de una voz profética, de una voz autorizada. Se cree que sucedieron y habían profetas, pero no fueron profetas canónicos que estén en la Biblia. Algunos se mencionan, tenemos en los libros apócrifos, pero canónicamente no tenemos ese dato. Mis amados, al contrario, podemos ver que no había una voz profética, pero Dios se seguía moviendo. Dios estaba preparando, Dios estaba moldeando, mis amados, la preparación. Estaba haciendo el camino, estaba moldeando el corazón de su pueblo. Mis amados, cuando nosotros vemos el periodo intertestamentario, en este periodo nosotros vemos que Israel fue testigo de grandes transformaciones políticas, transformaciones culturales, religiosas, de gran magnitud. Entonces, solo en Israel hay recuerdos, hay escritos. Por ejemplo, cuando Israel fue llevado cautivo, lo llevaron cautivo los babilonios, pero luego los babilonios en el 539 son conquistados por los persas. Entonces, cuando los persas conquistan a los babilonios, entonces, hermanos, empieza el imponente liderazgo de Alejandro Magno. Luego llegaron los reinos griegos, divididos finalmente, y fueron controlados en tiempos de Jesús por los romanos. Ahí los persas fueron conquistados por los griegos y los griegos conquistados por los romanos. Por eso estoy hablando de grandes acontecimientos políticos y religiosos. Entonces es importante que nosotros veamos también la influencia extranjera trajo consigo tensiones internas que surgieron, divisiones, oiga bien, entre los judíos. Israel estaba unido, pero luego hubieron tensiones externas que surgieron algunas rupturas entre el pueblo de Israel.
Eso es importante que la iglesia de hoy en día, los estudiantes de teología, sepamos estos datos. Sepamos las voces proféticas que estaban, pero no los tenemos bíblicamente. Por eso me gustaría hablar un poco acerca de la ausencia profética. Mis amados, la ausencia de nuevos profetas llevó a un cambio de liderazgo espiritual. Cuando yo digo que llevó de un cambio de liderazgo espiritual, es que el sacerdocio tomó un lugar más dominante. Por eso cuando Israel estaba en el exilio babilónico, ellos estaban esperando dos tipos de reyes: un rey regio y un rey sacerdotal. El rey sacerdotal que venía a levantar o a reconstruir la adoración en el templo. Mis amados, venía a reconstruir la adoración en el templo. Pero luego en Mateo nosotros vemos que ellos esperaban un rey regio, un rey que viniese a gobernar. Es ahí donde se desarrollan muchas corrientes religiosas. En los siguientes programas voy a estar hablando acerca de las corrientes religiosas que surgieron en ese tiempo, como por ejemplo los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Mis amados, cada uno intentando dar respuestas a la necesidad espiritual del pueblo. Son 4 grupos que mencioné. De eso vamos a estar hablando en cada programa, uno por uno, si es posible. Y mientras no había una voz profética, mientras no habría esa voz del cielo, estaba surgiendo una nueva revelación. El pueblo miraba hacia atrás y veía las promesas que encontramos en Isaías, en Miqueas, en Daniel, en Zacarías. Y Israel se lamentaba por esas profetas, por esas palabras proféticas que tenemos en esos hermosos libros. Entonces Israel vivía en una angustia de oír y no podían oír. Entonces esta reflexión de esta noche es importante porque usted debe de saber que cuando Dios está presente hay que aprovechar la voz de Dios. El profeta Amós había dicho siglos antes, oiga bien esta profecía que dice Amós, decía: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Decía Amós, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Y decía, e irán errantes de mar a mar, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. A esa palabra se estaba refiriendo el profeta Amós. He aquí vienen días, dice Jehová, refiriéndose al periodo intertestamentario que la gente desearía oír palabra de Dios, mas no la habría. ¿Por qué motivos? Porque está en una transición, en espera del Mesías. ¿Qué palabra más exacta para describir este periodo? El hambre espiritual era real. El pueblo tenía la escritura, tal vez no una escritura, pero sí tenía pergaminos, tenía rollos, tenía palabra, y la palabra, como le decíamos anteriormente, los israelitas la tenían mentalmente. Sí. Entonces, ellos querían oír la voz de Dios. Tenían pergaminos, pero ellos querían oír la voz. Tenían las promesas, pero ellos anhelaban
que un profeta les hablase. Había memoria de los escritos, pero faltaba una manifestación de un hombre de Dios. Por eso cuando aparece Juan el Bautista, ellos lo reciben con gran alegría. Así que, amados oyentes, aunque no hubo una voz profética reconocida, el fuego de la fe no se apagó en Israel. El pueblo no dejó de esperar. Mis amados, ahora que la palabra del Señor está, escúchela, óigala, porque cuando el rapto de la iglesia sea efectuado en esta tierra, buscarán los pastores, buscarán a los líderes para que les hablen de la palabra, pero ya no estaremos. Cuando Dios, mis amados, parece callar, el corazón del creyente se aferra a lo que los profetas habían dicho. Y eso fue lo que exactamente Israel dijo. Hay gente, hay personas que me ven en esta noche, que están acá en la televisión, que están acá en las redes sociales, que están en los diferentes medios de transmisión, que han quedado únicamente a la historia, han quedado únicamente a que yo hacía y oía esto. Pero hoy el Señor nos está llamando y nos está diciendo: hijo mío, no te conformes con el pasado, vive el presente. Israel, mis amados, en medio del dolor político, la frustración espiritual y la contaminación cultural, mis amados, la semilla de la palabra del Señor iba creciendo con la esperanza del Mesías. Ya lo decía, ellos esperaban a un Mesías regio, un grupo como rey, y había otro grupo que esperaba el Mesías o el rey sacerdotal. Mis amados, es importante que veamos que durante este periodo intertestamentario se desarrollaron muchas expectativas poderosas de la historia bíblica. La esperanza del ungido de Dios. Esa esperanza no era una invención humana, no. Era la llama que los profetas habían anunciado. Por ejemplo, el profeta Isaías profetizó la llegada de este Mesías. Mis amados, esa llama que los profetas habían encendido hace siglos antes, ahora ellos la estaban viviendo o tenían esa convicción de que el Dios de Abraham, que el Dios de Jacob, que el Dios de Isaac no se había olvidado de las promesas. Es allí donde nosotros encontramos a los libros como por ejemplo el libro del profeta Isaías, del profeta Miqueas, del profeta Zacarías, Jeremías, Daniel. Ahí encontramos estos libros que hablan de un redentor. Mis amados, estos profetas fueron recordados con atención las palabras que ellos habían dicho. Esos mensajes se releían nuevamente. Esos pasajes que hablaban de esa promesa, ellos se memorizaban las señales de ese rey verdadero. Por eso cuando nosotros vemos a Jesús ya en el Nuevo Testamento, creo que vamos a estar entrando al Nuevo Testamento las primeras semanas de enero, en estos meses restantes de este año 2025 vamos a seguir hablando de cosas importantes que encontramos en el Antiguo Testamento. Mis amados,
La esperanza no era solo espiritual, también la esperanza era nacional. La esperanza no era solo personal, también era una esperanza escatológica. Mis amados, era la esperanza de todo un pueblo que caminaba en las sombras. Amén. Que esperaban una luz. Pero la pregunta es, ¿por qué Israel vivía con gran ansia de espera de su rey? ¿Por qué? Porque Israel vino de manos de Egipto, estuvieron unos pocos años libres, luego fueron conquistados por los asirios. Los asirios, allá en el año 722 dijimos que los conquistaron y los dispersaron. Entonces durante siglos Israel pasó bajo el dominio de los imperios. Dice que los persas, mis amados, les permitieron el retorno a Israel. Amén. Los griegos, que introdujeron el helenismo, una cultura seductora, pero muy contaminante. Cuando nosotros hablamos del helenismo, los griegos obligaron a los israelitas que tenían que hablar su lengua. Fueron seducidos bajo Antíoco Epífanes. Este hombre profanó el templo, provocando una revuelta poderosa de los macabeos. Eso vamos a estar hablando fuertemente esto. Y después los griegos finalmente, Roma impuso un dominio férreo, impuestos pesados y una paz a fuerza de represión. Por eso Jesús hablaba de la pax romana. Decía Jesús, yo no doy la paz como el mundo la da, a medida de represión. Yo doy una paz diferente, decía Jesús. Los romanos le daban paz a los israelitas, pero a fuerza, sí. Si no los mataban. Entonces, mis amados, estas fuentes de Israel los estaban alimentando. Durante estos periodos, Israel vivía con la esperanza mesiánica. No fue un pensamiento difuso, no. Fue una fe fundamentada en los textos proféticos, en oraciones, en alguna de las principales fuentes, mis amados, que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Me gustaría mencionarlos en esta ocasión. Usted que está ahí en la televisión, que está en las redes sociales, comparta, sí, tome nota. Entonces, Israel se estaba alimentando de las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquella profecía de Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Decía Isaías, mis amados, un niño nos es nacido. Así decía Isaías. Hablaba de un príncipe de paz. Hablaba sobre el trono de David, Isaías. También estaba hablando en aquel capítulo 11 de versículo 1 de Isaías. Habla de un brote de la justicia, donde esa justicia trae paz. Y decía que incluso entre los animales, decía el profeta Isaías en el capítulo 11. Hermanos, todas estas profecías, por ejemplo en Miqueas capítulo 5 versículo 2, dice:
de Belén saldrá el que será el Señor de Israel, decía en términos generales. Israel vivía con esa esperanza de que pronto vendría ese libertador. Estas palabras eran alimentación espiritual para Israel. Mis amados, qué importante es que Israel se haya alimentado de estas promesas. Usted y yo también nos podemos alimentar de estas promesas cuando la situación es difícil. Cuando la situación es difícil, es importante que nos alimentemos de la palabra del Señor. Dice el Salmo capítulo 2, dice: yo he puesto mi rey sobre Sión. Pídeme, dice, y te daré por herencia las naciones. Mis amados, en el capítulo 22 de Salmo también encontramos nosotros una imagen profética de sufrimiento. Habla del justo, mis amados, de ese justo que sería vindicado, de ese justo que sería maltratado. Mis amados, es importante que nos alimentemos de la palabra del Señor. Estos capítulos en los Salmos y en los libros que he mencionado nos hablan que los salmos en este caso eran cantados en las sinagogas, y en cada melodía ellos hablaban de esa promesa, hablaban de esos escritos intertestamentarios, apócrifos. Mis amados, es importante que la iglesia del Señor volvamos a las Escrituras. Por eso este programa ha nacido con el propósito de bendecir a la iglesia del Señor. Que la iglesia sea informada. Muchas veces somos cristianos, decimos, pero no conocemos esta palabra. Por eso en los libros apócrifos hay un libro muy bueno que usted los puede leer como libros de historia. El libro de Enoc. También otro libro, por ejemplo, los Salmos de Salomón, son muy buenísimos. Otro de los libros apócrifos está hablando de los libros de los jubileos. En todos estos libros muestran un anhelo de que Dios juzgue, restaure, libere y que cumpla su promesa. Porque como ya lo mencionaba, Israel, algunos esperaban a un rey regio y otros esperaban a un rey sacerdotal. Mis amados, hoy otros esperaban una figura gloriosa y divina. Por eso surgen las diferentes corrientes como los celotas, los fariseos y todos los que voy a mencionar en las siguientes reflexiones. Mis amados hermanos, empieza, si le pudiéramos llamar al término la religión, se empieza a reestructurar nuevamente. Se empieza a organizar nuevamente. Ya estamos viendo sin una voz profética directa. Es ahí cuando llegamos a este momento, el judaísmo, oiga bien, entró en sus nuevas formas de sostenerse. Por ejemplo, la sinagoga. La sinagoga, ya decíamos en los programas anteriores, nació en Babilonia. Cuando no habían templos, ellos se reunían en casas y en las sinagogas ellos adoraban a Dios. La sinagoga se convirtió
en el centro de vida espiritual, especialmente para la diáspora. Ya decíamos en los programas anteriores que si se fueron 100 personas para Babilonia, regresaron aproximadamente 25 a 30 personas. Ese es un porcentaje. Regresó más o menos un 30, un 25%. Entonces, toda la gente que se quedó allá en Babilonia, en los reinos controlados por los persas, por los griegos, a eso se les llamaba la diáspora. Y es ahí donde nosotros tenemos el contenido. Más tarde lo vamos a hablar de eso en otra ocasión, del libro de Esther, lo que sucedió con la diáspora que se quedó allá en Babilonia. Ahí surgen, después de esto, surgen los doctores, los escribas. Empieza un rol diferente, más que todo con las líneas sacerdotales. Mis amados, ya decía que antes eran reyes, pero después del exilio y después del retorno eran sacerdotes los que dirigían. Por eso es importante que la iglesia tenga el conocimiento de estos libros de los macabeos, que los leamos como historia. Ahí surgen las corrientes como los fariseos. Los fariseos se centraban más que todo en la fuerza y la tradición oral. Esos eran los fariseos. Luego surgen los fariseos, que eran los helenistas. Ellos, los fariseos, estos colaboraban con Roma, ligados al templo. Los esenios eran diferentes. Los esenios vivían aislados, esperando un juicio final. Sí. Estos vivían allá en las riberas del río. Pero luego encontramos el tema de los celotes. Estos celotes eran revolucionarios. Ellos esperaban a un Mesías militar. Sí, los celotes esperaban a un Mesías militar. Entonces, cada uno de estos 4 grupos que yo he mencionado en esta ocasión respondía a la ansiedad de un pueblo de reformas de diferentes creencias, pudiéramos decir. Es entonces nacen las expectativas escatológicas en espera del Mesías. Por eso, los estudiantes del Instituto Bíblico en línea y presencial, es importante que cuando revisen esta materia de periodo intertestamentario le prestemos mucha atención. Pero a pesar de toda la opresión del silencio profético, de ese aparente silencio, el dominio extranjero, la esperanza se empieza a desvanecer nuevamente. Los judíos vivían con el corazón acelerado. Sí, y decían los judíos: ¿será este el tiempo? ¿Será este el tiempo del Mesías? Por eso usted, mi amado hermano, cuando usted ve la historia de Jesús, le recomiendo muchos libros de Jesús cuando era niño, muchos libros de texto importantes. Entonces, recuerdan ustedes que muchos no creían en Jesús. Esperaban a alguien poderoso. Y más, Jesús viene a nacer de una mujer pobre, aparentemente. Viene a nacer de una familia de escasos recursos. Ni tenía a dónde nacer. Dicen, ¿cómo va a ser eso? Entonces, a lo que quiero llegar es que antes de Jesús habían aparecido muchos más diciendo: yo soy el Cristo. Israel vivía esa expectativa. Decía: ¿será este el Mesías? ¿O qué pasó? ¿Será este o esperamos a otro? Entonces, mis amados, ahí nosotros vamos comprendiendo todas estas líneas escatológicas que encontramos en la palabra del Señor. Los encontramos sumergidos tanto en la cultura política, lo religioso,
la esperanza, el dolor de Israel y una fe que muchas veces era como extorsionada, pudiéramos decir. Mis amados, pero cuando surge ahí estos escenarios, una voz se levanta. Y es ahí donde surge lo siguiente. Estamos hablando del periodo intertestamentario, que muchos conocen como el periodo del silencio. Mis amados, después de aproximadamente 4 siglos sin profecías, que ya decíamos que no eran exactamente 400 años, sino más de 400. Digamos que Nehemías se tardó en reconstruir los muros 52 días, más las reformas y todo lo que hizo. Nehemías se regresa a Babilonia, porque Nehemías vino con permiso. Entonces, más o menos, ¿qué? 440 años, digamos. Y esos son los 400 de silencio que son llamados bíblicamente. Entonces, mis amados, es ahí donde surge una voz que comenzó a resonar en el desierto. Mis amados, no era la voz de un emperador, no era la voz de un sacerdote, no era la voz de un revolucionario. Era una voz que decía, oiga bien, aquí estamos llegando al momento glorioso. Sí, dice aquella voz en ¿qué? Mateo 3:2. Mateo 3:2 dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí. Entonces la gente, cuando escucha hablar de Juan el Bautista, escucha hablar de este mensaje que traía este personaje maravilloso, como lo es Juan el Bautista, entonces surgen arrepentidos, porque sí, ahora sí, el reino de Dios se ha acercado. Y con Juan el Bautista termina el periodo intertestamentario o periodo de silencio, como lo llaman, o lo hemos llamado. Entonces, después de todo ese periodo de silencio, vuelve otra vez Dios a hablar. Y esta vez no enviará solo la palabra, enviará a su Hijo. Después de muchos siglos de espera, después de muchos siglos de expectativa, después de mucha expectativa, de mucho anhelo, de muchas oraciones, de tanta preocupación, el cielo se rompió, se rompió aquel aparente silencio, sería la palabra. Y viene la promesa de aquel que dijo Isaías: hijo nos es dado, un niño admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Empieza esa voz a resonarse allá por Judea. Esa voz que no depende de un palacio, ni desciende de un templo, sino que desciende de allá de las arenas del Jordán. Mis amados, empieza esa voz profética de Juan el Bautista, donde Juan el Bautista es un profeta prometido, fue un profeta enviado con una sola misión. ¿Cuál fue? Coménteme ahí. Sí, a preparar el camino. Decía Juan el Bautista decía Juan en el capítulo 3, versículo 3, decía: este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo:
Voz del que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad sus sendas. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 3. Mis amados, Juan el Bautista fue más que un predicador. Fue un eslabón profético entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mis amados, fue la trompeta que anunciaba el amanecer redentor para Israel. Su mensaje no fue un mensaje suave. Su mensaje fue un mensaje directo. Fue un mensaje confrontativo. Un mensaje urgente. Y les dice: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Habla de un arrepentimiento. Habla de un reino de los cielos que se ha acercado. Y cuando nosotros encontramos ese reino de los cielos que se ha acercado, con esta aparición de esta nueva voz profética, llega a su clímax. Amén. Y todo el pueblo estaba contento y esperaba con ansias la llegada del Mesías. Por eso vemos cuando Jesús nace, dice que lo fueron a buscar y seguían el lucero. Estaba viéndolo, porque estaba tan ansioso Israel de verlo. Es ahí donde nosotros vemos el verdadero cumplimiento de Jesús llamado el Mesías. Mis amados, si Juan fue la voz, entonces Jesús sería la palabra. Oiga bien, si Juan el Bautista fue la voz, Jesús es la palabra. Si Juan fue el heraldo, Jesús es el rey. Pronto vamos a estar hablando de esa palabra en la iglesia Monte Hermón Lolotique. Este episodio de Juan el Bautista cuando fue decapitado es un dato maravilloso donde la iglesia debe tomar conciencia de esta transición. Mis amados, la esperanza de siglos, las promesas por los profetas hechas por mucho tiempo, las lágrimas de aquellos salmistas, las visiones de Daniel. En el Salmo 137 habla de que dice que Israel había colgado las arpas, habían llorado, y cómo nosotros les vamos a cantar si nuestra lengua se ha pegado a nuestro paladar, decía Israel. Hermanos, Dios nos habla y nos dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Nos habla Hebreos capítulo 1 en adelante. Sí, 1 y 2. Mis amados hermanos y amigos, en esta oportunidad es importantísimo que usted y yo volvamos a las Escrituras. Jesús no fue simplemente un maestro, y estamos llegando al final en este momento. Jesús no fue simplemente un maestro moral, ni un reformador espiritual. Jesús fue el cumplimiento encarnado de todo lo que los profetas anunciaron. Jesús cumple las expectativas. Amén. Pero quizás no fueron las expectativas como ellos lo esperaban.
Porque dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque ellos esperaban algo mejor. Mis amados, la mayoría del pueblo esperaba un Mesías político. Oiga bien, anote esto. La mayoría esperaba a un Mesías político. La mayoría esperaba a un Mesías libertador como David. Esperaba un guerrero como los macabeos. Esperaba un restaurador del trono de Jerusalén. Pero cuando ven que Jesús es perseguido, se sienten ellos y dicen, bueno, Jesús, ¿cómo va a ser perseguido siendo Dios? Pero dice que Jesús vino como siervo sufriente. Así lo vemos nosotros en su palabra. Jesús vino como el siervo sufriente. Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Jesús vino para dar la vida en rescate por muchos. Nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 20 y versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Mis amados, Jesús no entró con un ejército. Jesús dice que entró montando un pollino. Jesús no venció con una espada, sino que Jesús venció con amor. Jesús no se coronó con una corona de oro, sino que se coronó con una corona de espinas. Oiga bien, qué palabra más poderosa. Estamos llegando o hemos llegado al periodo final del silencio y aparece Jesús. Y aparece Jesús siendo rechazado por muchos. Aparece Jesús como la alegría para muchos y la decepción para otros. Por eso nosotros ahora en día vemos a Israel, a los judeocristianos y vemos también a los judíos ortodoxos. Los judíos judeocristianos son los que ya recibieron a Cristo y los judíos ortodoxos están esperando a Jesús todavía. Mis amados, hemos llegado en el momento al Mesías, del cual escribió Moisés. Amén. Del cual escribieron todos los profetas y se cumple la palabra. Ahora, mis amados, para ir finalizando este hermoso programa, quiero que vayamos llegando a la conclusión que este periodo intertestamentario fue un periodo de cumplimiento, un periodo de cese del cumplimiento. Entonces la palabra se hizo carne, hablando del verbo de Dios. Dice que la palabra se hizo carne y el reino ya fue inaugurado. La cruz ya fue levantada. La tumba ya está vacía. Ahora el mensaje para usted y para mí es que la palabra está en los cielos. La cruz de Cristo está vacía. Y no solo la cruz, sino la tumba. Ahora el mensaje es para que usted y para que yo corramos. Aquí nosotros en esta enseñanza de este día encontramos nosotros muchas
lecciones poderosas, lecciones donde nosotros podemos, que no se pueden ignorar. Sí. Dios, hermanos, aparentemente puede estar guardando silencio. Dios quizás no le esté hablando, pero Dios nunca está ausente. En los periodos de silencio profético, Dios siempre estuvo presente. Él estaba ahí obrando. En la obra de Cristo, los profetas, los reyes, se cumple esa promesa maravillosa en el Mesías, para que usted ahora venga y reciba esa palabra. Mis amados, el Señor Jesús aparece como ese personaje que los profetas habían profetizado. Es tiempo donde la iglesia debe de no guardar silencio, sino levantarnos y decir: aquí está la palabra del Señor. Y por eso yo siempre en mis programas invito a todos los hermanos, hombres y mujeres, que se inscriban en el Instituto Bíblico. Imagínense, yo en este programa estoy abarcando todo el periodo intertestamentario. Pero esto nosotros en el bíblico lo vemos como una materia. Imagínense 20 clases o 20 horas clases para que recibamos esta materia. Entonces Israel fue llamado a mantenerse firme, aunque no escuchara la voz profética. Usted ha sido llamado a mantenerse firme, aunque no escuche la voz profética. Nosotros hemos sido llamados a mantenernos fieles cuando no vemos nada. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Esa palabra que nosotros tenemos escrita a nosotros nos sostiene cuando la voz profética se ausenta. Usted no ande buscando que alguien venga y le diga: mira esto y lo otro. Esta es la palabra profética que usted tiene para que usted se alimente. Mis amados, durante todo el periodo intertestamentario, esta palabra fue el ancla del pueblo. Hoy nuestra Biblia es nuestra ancla, donde nosotros ahí nos sostenemos, donde nuestra alma quizás esté quebrantada, pero a través de la palabra nosotros nos fortalecemos. Dice el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis amados, Jesús es el centro de toda revelación divina. Oiga bien, Jesús es el centro de toda revelación divina. No necesitamos nosotros nuevas voces que le añadan una revelación. Ya tenemos nosotros la plenitud de Cristo. Amén. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Oiga cómo dice esta palabra: porque Él habita, amén, corporalmente con toda la plenitud de la deidad de Cristo.
Eso nos dice Colosenses 2:9. Nosotros debemos de vivir con la esperanza. Debemos de vivir con esa misión de esperar el Mesías. Nosotros no estamos esperando la primera venida de Cristo. Nosotros estamos en espera de la segunda venida de Cristo. Y cuando yo hablo de la segunda venida de Cristo, el rapto o la segunda venida de Cristo, para que se comprenda mejor, se divide en dos partes. La primera parte es el rapto de la iglesia. Cristo no baja a la tierra, se queda en las nubes. Esa es la primera parte. Y la segunda venida de Cristo, que pone su pie en Jerusalén, esa es el completo, la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo. Mis amados, quisiera finalizar diciendo lo siguiente. Dice Mateo capítulo 24, versículo 42. Oiga cómo dice: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir nuestro Señor. Mis amados, debemos de mantenernos velando. Debemos de mantenernos firmes. Este es un llamado a creer, a esperar en la promesa del Señor. Mis amados, hemos llegado al final de nuestro programa. No finalizo sin antes hacerles una breve recapitulación de lo que hemos hablado. El profeta Nehemías regresa en el segundo retorno, reconstruye los muros en el 444. Y de ahí en adelante surgen más o menos más de 400 años que no tenemos ningún libro canónico. Hay algunos libros apócrifos, algunos libros deuterocanónicos que nos hablan al respecto, pero no los tenemos en nuestra Biblia. Así que, mis amados, si usted ocupa todos estos volúmenes de los libros apócrifos y los quiere leer usted como libros de historia, puede leerlos. Y si los necesita, puede escribirme a mi WhatsApp o a mi correo, o me contacta en las redes sociales. Finalizamos, amados hermanos. Usted y yo necesitamos seguir anunciando que Cristo pronto viene y que las profecías no nos han abandonado, sino que siguen vigentes. Israel estaba en espera del Mesías cuando salió de Egipto, y se cumplió en el Nuevo Testamento que Cristo vino. Ahora nosotros ya no estamos en espera de Cristo que venga por primera vez, sino que estamos en espera que venga la segunda vez. Y dice que Cristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hoy es tiempo de respuestas. Hoy es tiempo que Dios nos está hablando. Hoy es un tiempo de reconciliación. Es un tiempo de jubileos, amén. Vamos a hablar de ese tema posteriormente. Buenísimo, el tiempo de los jubileos. Mis amados amigos, nuevamente les ha saludado su hermano y amigo Roberto Ochoa. Y estamos aquí, mis amados, siempre para seguir compartiendo la palabra del Señor. Deseo para usted y para su familia pero muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar acá. Gracias, amados hermanos, por seguir siempre compartiendo esta palabra. Y llegamos hasta acá con este programa. Que el Señor le bendiga. Que el Señor multiplique fuerzas. Les saludamos desde Iglesia Monte Hermón, Lolotique. Y estamos acá, finalizando en victoria. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Amén. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.